Capitalismo colombiano pregunta: ¿es cierto que Estados Unidos se desarrolló por el proteccionismo? Se desarrolló con proteccionismo, pero no por o gracias al proteccionismo. Y ahí los estudios del profesor, del economista Douglas Irving, son decisivos para mostrar que el proteccionismo no fue en absoluto decisivo, más bien pudo suponer problemas y ralentizar el ritmo de desarrollo de la economía estadounidense. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, las 13 colonias inician su proceso de rebelión colonial contra Inglaterra, entran en guerra, y claro, cuando entran en guerra, tienen que empezar a producir cosas que Inglaterra ya no les manda, porque justamente está en guerra, porque la guerra se gana con pólvora, la guerra se gana con armas, con pantalones, porque no van a pelear desnudos. ¿Y qué hacen las distintas 13 colonias? Van a subvencionar la industria. Le van a dar plata a los norteamericanos que fabriquen pólvora, armas, botas, pantalones, calzoncillos, ¿está? Bueno, y crece una industria. Crece una industria como si hubiese proteccionismo económico. Cuando George Washington es presidente y nombra como secretario del Tesoro a Alexander Hamilton, que era un muchacho joven de 30 y pico de años, ¿cierto? Pero con una gran genialidad, Hamilton le va a decir: mire, presidente, acá hay un problema. Estamos muy cerca de firmar la Paz de París, que se firma en 1791. La Paz de París, que iba a restablecer las relaciones con Inglaterra, porque Inglaterra iba a reconocer la independencia de las 13 colonias, es decir, de los recientemente liberados Estados Unidos de Norteamérica. Le decía, y cuando esto acontezca va a haber un problema, porque las mercaderías británicas van a inundar el mercado norteamericano y van a destrozar esta pequeña industria nuestra. Y todos los obreros van a quedar en la calle y usted y los otros van a perder las elecciones, porque a los políticos siempre lo que les interesa es ganar las elecciones, ¿verdad? En una democracia, claro, ¿no? Y entonces le dice Washington: ¿qué hay que hacer? Bueno, crear las condiciones como si estuviésemos en guerra, es decir, una barrera proteccionista legal que impida los productos, la llegada de los productos británicos. ¿Por qué?, le pregunta Washington. Bueno, y es cuando Alexander Hamilton crea su argumento de la industria naciente. La industria es como un bebé, necesita muchísima protección cuando nace, cuando es niño también hay que protegerla, y a medida que va creciendo hay que quitarle la protección, porque si no esa protección se vuelve contraproducente. Es el argumento de la industria naciente, ¿no es cierto?, que en realidad, ¿qué está haciendo? Se está insubordinando ideológicamente contra el gran teórico de ese momento, que es el protagonista de la subordinación ideológica, que es Adam Smith, que escribe su libro La riqueza de las naciones prácticamente el mismo año que Estados Unidos se hace independiente. Y le dice en su libro que no se preocupen por convertirse en un país industrial, que su destino es ser un gran país agrario y que solitos se van a convertir en una potencia industrial. ¿Y qué dice Alexander Hamilton? Mienten porque la historia de Inglaterra muestra que no es así. Hay que proteger la industria, es decir, se está insubordinando ideológicamente y va a aplicar con Washington un adecuado impulso estatal, que es el origen del despegue industrial, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos. Había momentos en que el proceso de insubordinación fundante avanzaba, cuando se perfeccionaban las leyes de promoción de la industria y las leyes proteccionistas, y momentos en que retrocedía. ¿Y por qué era esto así? Porque en realidad había dos economías en Estados Unidos que funcionaban al mismo tiempo. La economía de los estados del norte, que eran los estados protoindustriales e industriales, y los estados del sur que vivían de exportarle, ¿no es cierto?, primero tabaco y después algodón al mercado británico. Entonces, los representantes del sur, los diputados y senadores del sur, estaban en contra del proteccionismo económico. ¿Por qué? Porque ellos le vendían a Inglaterra algodón y querían comprar los productos industriales británicos, que es cierto, eran mejores que los hechos en Estados Unidos, porque tenían experiencia, porque tenían escala de producción, eran más baratos. Entonces, esa puja se daba dentro del Congreso. Hay un momento clave de la historia, un instante decisivo, que es la elección de Abraham Lincoln, muy poco estudiada, la campaña electoral de Abraham Lincoln muy poco estudiada, porque esa campaña electoral en Lincoln, pero sobre todo en las segundas, terceras y cuartas líneas, lo único que se predicaba era lo siguiente: el Partido Republicano, que era el partido de Lincoln, acusaba al Partido Demócrata, que era el Partido del Sur, ¿no es cierto?, de ser pro-británicos, librecambistas y entreguistas de la nación. Sí. Todo
el programa del Partido Republicano, del Partido de Lincoln, era el proteccionismo económico, la industrialización de Estados Unidos a partir de profundizar el proteccionismo económico. Y la gente dirá, bueno, ganó Lincoln y se acabó el problema. No. El tema es que Lincoln no gana las elecciones. Es decir, pero ¿cómo, Marcelo, usted está diciendo eso si Lincoln fue presidente? Sí, lo digo porque Estados Unidos tiene un sistema muy particular, que no gana, no se hace el presidente que más votos tiene, sino el que saca más electores, que van electores por cada estado, y como ellos quieren compensar para que los estados más grandes no dominen la Unión, es posible que uno pierda la elección popular, el voto, cuando cuentan los votos, pero gane en el número de electores. Y Lincoln pierde la elección popular. ¿Qué quiere decir esto? Que si el lema de campaña era proteccionismo contra libre comercio, la gente subordinada ideológicamente había elegido el libre comercio y no el proteccionismo. Pero claro, Lincoln es igual presidente. El presidente por el número de electores, aunque no haya ganado las elecciones por el número de votos del pueblo. Entonces, ¿qué hace Lincoln? Dice, bueno, hay que definir de una vez y para siempre esta cuestión. Hay que imponerle al sur el proteccionismo económico. ¿Y qué hace? Va a provocar al sur. Va a provocar al sur con el tema de la libertad de los esclavos. ¿Está? Y entonces el sur reacciona, se encamina a la guerra civil y se desarrolla esa guerra civil que en realidad no es por la libertad de los esclavos. La guerra es entre proteccionismo económico y libre comercio. Al punto tal es así, Santiago, que en medio de la guerra, Lincoln, yo lo publico en los libros, le manda carta al presidente del sur diciendo, mire, terminemos con esto. Si ustedes aceptan el proteccionismo económico, los esclavos vuelven a ser esclavos, porque a mí me importa un corno el tema de la esclavitud. Yo lo que quiero es proteccionismo económico. El sur no aceptó y entonces el norte lo masacró, le impuso, se entiende, el proteccionismo económico y a partir de la derrota del sur, ¿no es cierto?, Estados Unidos con la presidencia de Grant después, ¿no es cierto?, se encamina como una locomotora a toda velocidad a ser una potencia industrial a través de la profundización de su proceso de insubordinación fundante. ¿Está? Y fue Estados Unidos el país más proteccionista del mundo. ¿Cómo nos pueden engañar hoy, ¿no es cierto?, predicando el libre comercio, si hasta el año 1945 nadie tuvo en la historia de la humanidad tarifa proteccionista tan alta como los Estados Unidos? Nadie en la historia de la humanidad había hecho tanto impulso estatal a favor de la industria como los Estados Unidos. Evidentemente, ¿no es cierto?, Estados Unidos vuelve a reproducir el mecanismo británico. Se industrializa a partir del proteccionismo económico, crea su industria y su base de poder, y una vez que en 1945 había derrotado a Alemania y Japón, Europa estaba destruida, la Unión Soviética todavía no había logrado recuperarse de la terrible guerra que era la Segunda Guerra Mundial, a ellos ya no les servía más el proteccionismo económico. El estudio dice que uno de los principales motivos del ascenso de la economía estadounidense fue el aumento de población, pero precisamente si la población ascendía es porque había bonanza económica, y eso estimulaba la inmigración y el tener hijos. Los inmigrantes, como es lógico, emigran a los países que más prosperan. Eso no desmiente que el proteccionismo sea efectivo, al contrario, los inmigrantes querían ir a ese país proteccionista que estaba creciendo. Si vamos a establecer como causa del crecimiento económico el aumento de población, entonces el mundo no ha crecido ni por comunismo, ni capitalismo, ni ningún sistema. Ha crecido el PIB mundial porque ha crecido la población. Y yo diría más bien que la población creció por el aumento de recursos, no que los recursos aumentaron por el aumento de población, aunque también es un círculo que se retroalimenta. Además, podemos ver que el aumento de población entre la década de 1850 y la de 1860, aunque significativo, está muy lejos de duplicarse. Sin embargo, en esa década de 1860, el valor de las exportaciones se duplica. Y resulta difícil explicar esa enorme subida de exportaciones tomando el incremento poblacional como factor clave. En cualquier caso, en todo momento este estudio no pretende dar una evidencia científica, sino simplemente poner en tela de juicio el buen efecto de los aranceles con interpretaciones contrarias opinando sobre ciertos datos. El estudio concluye diciendo literalmente que determinar el efecto del arancel sobre el crecimiento de Estados Unidos en el margen es extremadamente difícil.
pero ese efecto podría bien haber sido negativo si los elevados aranceles sobre los bienes de capital impedían la acumulación de capital. En otras palabras, lo que concluye es que es difícil saber cuál fue la incidencia de los aranceles y por tanto no puede saberla. Especula que pudieron haber sido negativos si impidieron la acumulación de capital, el ahorro, algo que no es capaz de afirmar rotundamente porque no puede demostrarlo.